La tardía marina romana. Débil, degenerada, solo una sombra de lo que fue. La otrora poderosa flota de los romanos que había dominado el Mediterráneo. Que una vez había derrotado incluso a la poderosa Cartago. Cientos de años después, en declive, en desuso, desmoronándose lentamente. Para el 400 después de Cristo, incapaz de defender el Mare Nostrum, el Mediterráneo. ¿O lo fue? Como suele suceder con los problemas tardorromanos de cualquier tipo, los tardorromanos a menudo se retratan nuevamente como débiles y degenerados descendientes de antepasados más poderosos. Vimos la misma narrativa con los ejércitos terrestres tardorromanos, donde espero haber podido demostrar en varios videos que el ejército tardorromano fue, de hecho, hasta el final, una formidable fuerza de combate. Y por supuesto, la marina tardorromana comparte el mismo destino que los ejércitos terrestres tardorromanos, en que los historiadores a menudo la pasan por alto, a veces en solo unas pocas frases, y el veredicto parece demasiado claro, a saber, que la marina tardorromana era solo una sombra de lo que fue. ¿Pero es esto cierto? Hasta ahora, hemos analizado en detalle minucioso el ejército terrestre tardorromano, y por tardío me refiero a los ejércitos terrestres romanos occidentales tardíos y orientales tempranos, es decir, los ejércitos del Imperio Romano en los siglos IV y V siglo a.C. en estos videos aquí, y encontramos para nuestra sorpresa que la narrativa a menudo propagada de que las legiones tardorromanas eran degeneradas e inferiores a las primeras es incorrecta. Aprendimos que el ejército terrestre tardorromano se disolvió más debido a las constantes guerras civiles de los siglos IV y V. Y porque reclutar nuevos ejércitos se había vuelto casi imposible debido a los deteriorados incentivos monetarios para convertirse en soldado, y exactamente como en el caso de los ejércitos terrestres tardorromanos, la marina tardorromana también a menudo se pasa por alto y se minimiza en solo unas pocas frases. Y por supuesto se retrata como una débil y degenerada sombra de lo que fue. Para entender que esta visión es incorrecta, tenemos que empezar en los días anteriores y entender cómo Roma ascendió al poder, porque el ascenso del Imperio Romano está muy ligado al ascenso de la Marina Romana. El ascenso de Roma a superpotencia mediterránea inició con las guerras púnicas. Desde el 264 hasta el 146 a.C., Roma libró 3 guerras contra su formidable enemigo, los cartagineses, y en múltiples ocasiones estuvo al borde de la destrucción. Ya en el 261 a.C., los romanos construyeron su primera flota más grande de 120 barcos por orden del Senado. En la Primera Guerra Púnica, la flota crecía continuamente. La pérdida de cientos de barcos y 100.000 hombres en una tormenta mientras se retiraban de África en el 255 a.C. sino el mayor desastre naval en la historia humana, no disuadió a los romanos. Flota tras flota fue construida, y en muchas batallas brutales, a lo largo de un lapso de 100 años, los romanos prevalecieron y se encontraron transformándose de un poder local en Italia a los amos del Mediterráneo occidental. Después de las 3 guerras púnicas, los romanos ahora comandaban una marina muy impresionante, compuesta por cientos de barcos de guerra. En los 2 siglos siguientes, los griegos, Mitrídates de Ponto, básicamente todos los que representaban una amenaza, fueron derrotados. Y para la época de Augusto, el Mediterráneo se había convertido en un lago romano, Mare Nostrum, traducido como nuestro mar. El único enemigo que quedaba era la misma Roma, los enemigos desde dentro. Y Roma libró muchas batallas navales en las famosas guerras civiles de la Última República durante la conquista de Germania. Los barcos romanos navegaron hasta Dinamarca. La marina jugó nuevamente un papel importante durante la conquista de Britania bajo el emperador Claudio. Durante la Pax Romana, no quedaban enemigos de peligro digno de mención, y la marina se utilizaba principalmente para sofocar algunas insurgencias locales o como protección para los envíos de grano a Roma y en los ríos, para asegurar las muchas fronteras del imperio. Pero debido a que durante 200 años hubo paz en el Mediterráneo, comenzó a instalarse la complacencia, y si eres un nerd de Roma como yo, y las probabilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que está construyendo la tienda SPQR. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que hacen a mano cada una de las piezas. Así es. Este es material realmente de alta calidad hecho a mano. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser un fan de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video. En el comentario fijado, y con este enlace, puedes obtener un reembolso del 10 en cada compra si escribes el código de reembolso Majorianos. Así que ve y echa un vistazo a su surtido.
es realmente bastante increíble. Pero luego llegó la crisis del tercer siglo y de repente los romanos se encontraron bajo el ataque de las tribus germánicas que, como tan a menudo, habían aprovechado inmediatamente las constantes guerras civiles que estaban arrasando y debilitando el Imperium romano. Pero debido a que había habido paz durante 200 años en el Mediterráneo, la otrora poderosa flota romana había comenzado a deteriorarse, por lo que se tuvieron que construir flotas completamente nuevas para derrotar a estas tribus, algunas de las cuales habían sido capaces de construir sus propios barcos. A finales de los años 260 después de Cristo, Atenas, Corinto y muchas otras ciudades costeras de Grecia fueron saqueadas y parcialmente destruidas por los invasores, pero los romanos pudieron derrotarlos y repelerlos en varias batallas terrestres y navales. Pero por supuesto, las secesiones de Póstumus en 260 y más tarde, Carausius en 286, y las constantes guerras civiles disminuyeron aún más el tamaño de la marina romana. Diocleciano aumentó nuevamente la marina de 46.000 a 64.000 hombres y en 296 después de Cristo en un desembarco naval, Britania fue restaurada al Imperio Romano. Ahora, ¿cuán grande era la marina romana tardía del siglo IV después de Cristo? Aquí tenemos que analizar la batalla del Helesponto como la única gran batalla naval del siglo IV que tuvo lugar en el 324 después de Cristo entre las fuerzas de Constantino y su rival Licinio. Fueron 200 barcos del lado de Constantino, comandados por el hijo de Constantino, Crispo, contra los de Licinio. 350 barcos comandados por Abanto. Crispo ganó inesperadamente, principalmente por una tormenta que arrasó con las fuerzas de Licinio, Barcus. Crispo fue ejecutado más tarde por Constantino. Habla de un padre desagradecido. Pero estos números son interesantes porque nos dicen que la marina romana tardía no puede haber sido tan degenerada, ya que estos son números bastante grandes. La famosa batalla naval de Actium, en el 31 a.C., por ejemplo, luchada entre Octavio, el posterior Augusto, y Marco Antonio, no involucró muchos más barcos, a saber, 400 del lado de Octavio versus 250 del de Marco Antonio. Vemos que estos son números bastante similares a la batalla de Helesponto, y por lo tanto, la marina del Imperio Romano tardío todavía era bastante impresionante en tamaño. En cuanto a la organización de la marina, desde la época de Augusto se organizó en el sistema de clases. Flotas que estaban estacionadas en ciertos puertos. Las clases germánica, por ejemplo, era una gran flota que operaba en el río Rin y jugaba un papel crucial en la defensa de la Galia contra las incursiones germánicas. Pero había otras clases y estaban bajo el control del praefectus classes. También había dos flotas pretorianas que, al igual que la guardia pretoriana, estaban bajo el mando directo del emperador. La Classis Misenensis, estacionada en Miseno, cerca de Neápolis, y la Classis Ravenatis, estacionada en Rávena, eran las dos flotas pretorianas, permanentemente estacionadas en Italia durante cientos de años, con un tamaño combinado de alrededor de 110 barcos. Fue precisamente la Classis Misenensis la que Constantino empleó, entre otros barcos del Imperio Occidental, en la batalla del Helesponto en el 324 después de Cristo. Después de su victoria sobre Licinio, Constantino trasladó la base naval principal de la flota romana a Constantinopla, agotando así gran parte del poder naval del oeste. Aquí podemos ver nuevamente que el ascenso del este fue, en cierto modo, construido sobre la caída del oeste, y Constantino nuevamente jugó un gran papel allí. No es de extrañar entonces que el Imperio Romano Occidental se encontrara sin una marina mediterránea en el transcurso posterior del siglo IV. Vegetius, en su obra tardía del siglo IV, De Re Militari, ya señaló que las dos flotas pretorianas de Italia ya no existían en ese momento. Por lo tanto, es bastante probable que la Classis Ravenatis también se trasladara al este junto con la Classis Misenensis por Constantino. En cuanto a las unidades, por supuesto había una gran variedad de diferentes barcos, pero en esencia, el diseño de los barcos cambió muy poco en el transcurso de cientos de años. Por supuesto, también había muchos barcos mercantes y barcos de grano que transportaban envíos de grano desde África a Roma, pero no contaban para la marina romana. La marina romana tardía consistía exclusivamente de barcos de guerra y transportadores de tropas. Los barcos empleados en los siglos IV y V habrían tenido un aspecto similar a los primeros barcos romanos, después de las guerras púnicas. El único cambio significativo fue que la proa perdió su importancia, por lo que los barcos romanos tardíos normalmente no tenían una proa en comparación con los primeros barcos romanos de 600 años antes. Parece que la táctica de embestir al oponente había sido abandonada. Pero aparte de eso,
Estos barcos de guerra romanos tardíos eran del clásico diseño de remo, más vela como en los tiempos de la República, lo que significa que en la cubierta había remeros y sobre la cubierta había velas. Había birremos, trirremos, cuadrirremos, quintirremos, hexarremos, remos, e incluso se mencionan más grandes. El número indica cómo estaban dispuestos los remeros. Un trirremo típico, por ejemplo, tenía 3 remeros dispuestos por remo, a menudo uno por timón. Pero otras configuraciones también eran posibles, por supuesto. Las flotas pretorianas, específicamente la mencionada anteriormente Classis Misenensis, tenían el barco más grande, que era un hexaremo llamado Ops. Era el buque insignia de toda la flota romana. Podemos suponer que fue impresionante. Estos barcos tenían hasta 50 metros de largo. A veces incluso tenían una o varias torres en cubierta, que actuaban como plataformas de disparo elevadas para los arqueros. Tenía cientos en su tripulación, pero se mencionan barcos aún más grandes. Sin embargo, no tenemos detalles exactos de cuáles eran los barcos más grandes de la marina romana. Se habla de décadas, o incluso más grandes, en la antigüedad. Por ejemplo, parece que Ptolomeo IV construyó un 40, es decir, pares de 40 remeros en cada lado. El barco medía 130 metros de largo, y requería 4.000 remeros, y 400 otros miembros de la tripulación. Este fue el barco más grande jamás construido en la antigüedad, pero era muy lento e impráctico debido a su enorme tamaño. Era más un proyecto de prestigio y para presumir, y es poco probable que la flota romana tuviera barcos más grandes que la hexarreme mencionada anteriormente, e incluso ese tamaño de barco podría no haber existido más en la antigüedad tardía. Es posible que las quinquerremes y hexarremes ya no se usaran después de los 200 años de Pax Romana. La mayor parte de las flotas estaban compuestas por cuatrirremes, pero aún más prominentemente por trirremes. Los liburnios, un tipo de galera pequeña, también se usaban muy a menudo, y el término liburnia se usó más tarde en realidad para cualquier tipo de barco de guerra, no solo para las galeras pequeñas. Anteriormente mencioné la Classis germánica en el río Rin. Esta Classis fue abandonada después de que Galia fue invadida en 407 después de Cristo por una coalición de tribus germánicas. Como consecuencia, Constantino III navegó desde Gran Bretaña a Galia, llevándose consigo toda la Classis británica, de la cual no sabemos qué le sucedió después. Probablemente fue abandonada o destruida en las numerosas guerras civiles de Honorio contra los numerosos usurpadores del Imperio Occidental. Pero quizás restos de la Classis británica podrían haber sido utilizados por Aegidius y Syagrius hasta finales de los años 480, un pensamiento fascinante. También dijimos antes que las flotas pretorianas del Imperio Occidental fueron robadas, por falta de una palabra mejor, por Constantino, por lo que el oeste no tenía un suministro adecuado de barcos para combatir eficazmente las invasiones germánicas. Fue así como los vándalos pudieron navegar a África desde España en 429, lo que marcaría un punto de inflexión para el Imperio Romano Occidental. Los propios vándalos aprendieron a construir barcos de la población romana local de Hispania, porque esos locales no querían nada más que hacer desaparecer a los bárbaros de España y dejarlos en paz. Los romanos occidentales no pudieron evitar que esto sucediera, porque el oeste estaba como tan a menudo atrincherado en una guerra civil entre Aetius, Flavius Félix y Bonifacius, y por lo tanto, se permitió que este desastre sucediera. Los intentos posteriores de reclamar África fracasaron, pero no porque la marina romana tardía se hubiera degenerado, sino porque el imperio estaba siendo atacado desde todos los lados. Un intento de reconquistar África en 440 y 441 tuvo que ser abortado. Esto fue un esfuerzo conjunto, expedición de Valentiniano III y Teodosio II, porque exactamente en ese momento, los hunos atacaron repentinamente el este, y por lo tanto, la flota oriental tuvo que retirarse antes de que pudiera comenzar el ataque a los vándalos. Y debido a que el este tenía la flota más grande desde los tiempos de Constantino, por razones obvias, el oeste no pudo montar una expedición naval por sí mismo. Nada ocurrió navalmente en el oeste hasta la llegada de Mayoriano, como suele suceder en la historia romana occidental. En la parte 2 de la trilogía de Mayoriano, explicaré cómo construyó una flota bastante impresionante en varios puertos de Italia, y así durante unos años, las incursiones de los vándalos en la costa de Italia se detuvieron. Sin embargo, la flota principal de Mayoriano fue destruida ya sea por traidores, o en un ataque sorpresa de los vándalos en Cartagena en el año 460 después de Cristo. 300 barcos se perdieron en ese desastre fatídico, lo cual era un tamaño muy respetable para un supuestamente débil y degenerado imperio romano occidental.
un tamaño similar al de los días de Augusto, como vimos anteriormente. Solo 8 años después, el Imperio Romano Occidental y Oriental unieron fuerzas en una de las operaciones navales más grandes de la antigüedad. Una flota total de 1.100 barcos fue acumulada por el este y el oeste, con la parte mucho más grande por supuesto por el este, y que el famoso desastre de Cabo Bon en 468 después de Cristo. Esta flota fue desperdiciada porque el comandante de la flota cometió algunos errores tácticos terribles sobre los que hablé en detalle en este video, por lo que vemos que el Imperio Romano tardío era bastante impresionante con 300 barcos de guerra bajo Majorian y 1.100 bajo los emperadores Leo I y Antemius. Marcelinus de Dalmacia también tenía a su disposición una flota de alrededor de 100 barcos. Esto ciertamente no es débil y degenerado, como algunos historiadores querrían hacernos creer. Si las operaciones de Majoriano o Antemius y Leo I hubieran funcionado, el Imperio Romano Occidental podría haber sido restaurado. Pero, por desgracia, se cometieron graves errores tácticos, y así la Marina Romana pereció en el oeste para siempre, cuando el Imperio Romano Occidental se disolvió no por la degeneración de la Marina, sino por malas decisiones tácticas, pero no así en el este, ya que la Marina Romana Oriental siguió siendo una formidable fuerza de combate durante cientos de años más. Pero este será el tema de otro video donde vamos a analizar en detalle la posterior Marina Romana Oriental o Bizantina. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor, Sol Invictus, Daniel Val. O Daniel Vale, no sé cómo pronunciarlo. Muchas gracias Daniel por tu increíble apoyo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal de cualquier forma. Y si estás interesado en aprender más sobre los ejércitos terrestres romanos posteriores, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender si el soldado romano tardío era inferior al legionario temprano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago.